iglesia bautista, una mujer lo había calumniado de que este pastor lo había insultado a esa mujer, hermanos. Y entonces entraron en problemas y este asunto se hizo general en toda la nación. Y mire, hermanos, Estados Unidos era un pueblo cristiano, hermanos. El 78% de la gente de allá de Estados Unidos habían dicho, si hay humo es porque hay incendio. Y él era inocente, hermanos queridos. Entonces esto mismo estaba pasando con el profeta, con nuestro hermano Branham, hermanos. ¿Ve? Llega, hermanos, a suceder de que hombres honestos tratan de difamar, hermanos. Y eso lo vamos a comprobar con la Biblia. Y además, como que el hermano Branham tenía un ministerio dado por Dios, hermanos. ¿Ve? Cuando hay hermanos que están prestando su oficio ministerial, hermanos, designado por el Señor, siempre hay gente que trata de difamarlo, de desprestigiarlo, de hacer cualquier cosa, de que pudiera quedar él mal, hermanos queridos. Y esto precisamente estaba ocurriendo con nuestro hermano Branham. Y él dice, hermano, lo podemos ver. Siempre nos han acusado de algo, puede ser en lo moral, cualquier otra cosa, etc. Veamos. ¿Y a dónde llega? Cuando no pueden desprestigiarlo así solamente por medio de la sociedad, por comentarios, etc., entonces ese mal sigue avanzando y llega, hermanos, a poder del Estado, en poder de los gobernantes, hermanos queridos. Mire cómo es la astucia del enemigo. Ustedes recuerdan, la Biblia dice, hermano, conocemos las mañas y artimañas de Satanás. Y esto es precisamente lo que se está desenvolviendo, lo que está avanzando con ese poder mundial, hermanos, que va a ocurrir aquí en la tierra. Veamos a Moisés. ¿Cómo fue la vida de Moisés? Si nos quisiéramos detallar de cada uno de los siervos del Señor, tardaríamos mucho, hermano. Pero al final, al tope, al cúspide de este problema, a lo más grande, fue Faraón, hermanos, el poder del Estado, que tenía, o que quería, hermanos, desprestigiar al profeta de Dios, hermanos, queriendo impedir los propósitos de Dios. Pero Dios siempre ha salido adelante y triunfante, hermanos. Gloria sea al nombre del Señor. Amén, hermanos. Podemos ver a Daniel. ¿Por qué causa fue el foso de los leones? Que era la pena capital en esa nación. Querían desprestigiarlo, hermanos, primeramente. Pero después, hermanos, salió un decreto, hermanos, con el cual el Estado tuvo que botarlo al foso de los leones. Esa historia se ha ido repitiendo, hermano. Los jóvenes hebreos. ¿Quién fue el que dictó la sentencia para aquellos que no quisieran arrodillarse ante esa imagen que él había hecho? El Estado, el gobernante. Y por último, no es el único, pero para terminar esto que estamos enfocando, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue desprestigiado, calumniado por los mismos sacerdotes, por el pueblo, hermanos? Y al final, como no podían, hermano, terminarlo de esa manera, entonces fue a Roma, al gobierno, al Estado, y ellos fueron los que lo hicieron crucificar. Gloria sea al santo nombre de Dios, hermano. Entonces él dice, hermano, todo gobierno, no se extrañen de esto, hermanos. Todo gobierno es controlado por el diablo. Fue demostrado. Se fue inclusive contra nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El Estado se fue en contra de él. El enemigo ha cambiado de táctica, hermanos. Son muy astutas sus tácticas. Antes había esclavitud. Esto es parte mía, no está aquí en el mensaje, hermanos. No estoy leyendo. Quizá en algún otro mensaje haya, pero esto los digo así.
Ahora no hay esclavitud, ¿verdad, hermanos? La esclavitud se ha abolido. Aunque no quieren hacer esclavos físicamente, encadenarlos, pero los quieren obligar a que piensen de la misma manera. Otra manera de esclavitud disfrazada, hermanos queridos. Lo podemos ver en lo político y luego eso se va a trasladar cuando ese gobierno mundial haya. Ya no va a haber libertad de pensamiento. Vamos a tener que aceptar lo que ellos piensan. Y eso es una muestra, por ejemplo, con el comunismo, hermano. Quieren que todos tengan el mismo pensamiento. Si alguien tiene una opinión diferente, ya es terrorista, que no está de acuerdo con el pueblo. Vea a dónde va. Pero si nosotros tenemos que ser solamente prisioneros de nuestro Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Eso sí. Bendito sea Dios, hermano. O sea que el enemigo anda imitando. Nosotros no somos suficientes, no tenemos capacidad de poder hacer las cosas bien, pero Dios ha venido, hermano, a esta tierra, ha tomado nuestro lugar y Él dice que debemos tener la mente de Cristo. Y el enemigo quiere copiar eso mismo a través de la política. Y ustedes saben cómo es la política, tan corrupta. En cambio, lo de Dios es santo, puro y verdadero, hermano querido. Bueno, ahora, ¿cómo salió de este problema el profeta de esta edad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire, este mensaje lo vamos a subir a YouTube, hermanos. Mire, yo que he observado algo, hermano Jorge, que nuestras, lo que subimos, los mensajes grabados, cuando se graba allá en otro equipo no sale bien, llega retardado, pero si se graba directamente aquí, yo creo que sí sale bien. Porque estamos directos, es la máquina, como diríamos, madre, como diríamos. Amén. Bueno, entonces dice que tenemos que mejorar nuestra capacidad en megas, ¿no? Tendría que ser de más potencia para que salga directo. Es por eso, hermano, que allá ustedes lo reciben un poco entrecortado, como que se detiene, etcétera, hermano. Veremos cómo podemos solucionar ese problema. Vamos a estar indagando, hermano, sobre esto. Evidentemente se necesita más megas y también tal vez un nuevo, ¿cómo se llama? El Skype, ¿cómo se llama? O cambiar. Bueno, pero todo dejemos al Señor, hermano. Con todo estamos bendecidos, ¿verdad, hermanos? Tenemos palabra, tenemos mensaje. No estamos andando nosotros por vista, hermano, sino por fe. Antes lo teníamos en mensajes, bueno, también lo tienen, pueden leer. Lo estamos subiendo a YouTube, lo pueden escuchar. Mire de qué manera el Señor nos facilita muchas cosas, hermano. Amén. Bien, gloria al nombre del Señor. Nos hemos salido un poco de del testimonio de que dio el profeta, hermano. Bien. Entonces dice, como todas las cosas no son casuales, vamos a vigilar en las Escrituras lo que Dios hizo al respecto. Amén, hermanos. Porque era la misma presión, hermano. El Estado lo estaba presionando al profeta, hermano. Como fue en el Antiguo Testamento, como fue en el Nuevo Testamento, porque nuestros hermanos, los apóstoles, también han sido matados por el Estado, hermanos queridos. ¿Quién ordenaba que hagan los circos romanos? El Estado. Era autorizado, hermanos, ¿no? ¿Ve? Entonces son sus trucos, por eso dice el profeta, todo gobierno
es controlado por Satanás, hermanos. Así que ya tenemos los ojos bien abiertos. Quizá por ahí todavía hay hermanos que están inclinados a la política. Escuche usted. Nosotros somos cristianos, no somos políticos, hermanos queridos. Amén, hermanos. ¿Estamos contentos? Bueno, para que el Señor nos bendiga, para que recibamos bendición de Dios, tenemos que dejar esas cosas. Y si no dejamos, ¿qué seríamos? Solamente asistentes a la iglesia, sin entrar en la voluntad de Dios, hermanos queridos. La política es de Satanás. Los gobiernos, todos los gobiernos están controlados por el diablo. Eso lo dijo Satanás cuando el Señor estaba en el ayuno de los 40 días. Todo esto te daré si de rodillas me adoras. Le mostró todos los reinos del mundo, dice la Biblia. Todos los presidentes, todas las políticas, todos los sistemas denominacionales, todas las organizaciones políticas. Porque denominación es maldición, hermanas, hermanos. Maldición. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bueno, entonces, un día dice, le preguntaron a ustedes saben, tratando de acusarle ante el gobierno, ¿es correcto que nosotros los judíos libres paguemos tributos o impuestos al César? Ahí está, al Señor mismo, hermano, le habían acusado de eso. Porque él también le estaban diciendo que debía de pagar. ¿Ya? Y dijo, alguno de ustedes tiene un denario, dijo, ¿de quién está esta inscripción? Dijeron, de César. Dijo, entonces dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo pensé en eso, abrí la Biblia en ese lugar y lo leí, pensé, verdaderamente, Señor, eso es correcto, pero esto no pertenece a César. Aleluya, amén. Él lo había usado todo para la gloria del Señor. No era del hermano Branham, era del Señor. Eran aportes, hermanos, que los hermanos habían puesto para el Señor. No era de él, era del Señor. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto era tuyo, no era de César. Si fuera mío, tuviera que pagar más impuestos o algo, pero eso era distinto. Eso pertenecía, pero esto es tuyo. Esto no pertenecía, sí, pertenecía a César para comenzar. Y bueno, ¿qué dijo el Señor respecto a eso? Le dice, Simón, tienes un anzuelito por ahí. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y le ordena a Simón que vaya a pescar, que va a encontrar un pez. Y en ese pez iba a encontrar, hermanos, una moneda con el cual iba a pagar el impuesto del Señor y también el de Simón. Eso le dice el Señor, vas a pagar lo mío y también lo tuyo. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. No ofendamos a nadie. No nos metemos en problemas. Haremos lo que dice para no meternos en problemas. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. No hagamos enojar a nadie. Dice así. Entonces dice, no los ofendamos, no les traigamos ofensa. Pensé en verdad, Dios, tú tienes los bancos de peces y todo lo demás a través del país. Yo no sé cómo se hará. Aleluya. ¿Quiénes son los peces, hermano? ¿Qué le dijo a Pedro? Ven, yo te haré pescador de hombres. $40,000, hermano. O sea que iba a pagar con lo que el pez llevaba en su boquita, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y le habían dado un plazo, gloria al nombre del Señor,
puedo pagar $4,000 por año. O sea, ¿en cuánto tiempo lo iba a pagar? En 10 años. Las moneditas que iban a traer los peces en sus boquitas, hermanos queridos. Damos alabanza al Señor. De esa manera es que salió de este problema y aceptaron eso y él quedó libre. Pero ahora era el problema para ellos, dice. Yo no entiendo de contabilidad, dice. Yo no sé cómo van a hacer. ¿Por qué dice eso? Porque los recibos, las facturas y todo eso, hermanos, que ellos cómo habían gastado ese dinero, hermano Braja, en las campañas, cuando revisen, ¿cómo lo harían, hermano? Bueno, de todas maneras, él se libró de ese problema. Damos gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, también este mensajito era acerca de la Navidad. Siempre hay enseñanzas, ¿verdad, hermanos? A veces se toman decisiones muy legalistas, en el cual nosotros hemos caído por apurarnos. Pero ustedes saben, hermanos, él los recibía sus regalos de Navidad de los hermanos amorosamente, pero él nunca les ha dicho, hermanos, que solamente en Navidad se debe de recordar Navidad, hermanos, sino que Navidad es adoración. Además, no es un dogma, no es un credo. La Navidad es adoración. Y le habían regalado un trajecito, ¿no? Y ustedes saben que él era cazador, ¿verdad, hermanos? Entonces también le habían regalado un rifle, hermanos, para que él vaya a cazar. Le gustaba ir a cazar, pero en eso era también, hermanos, un motivo para separarse de la sociedad, de la ciudad, para ir a entrar en comunión con el Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, les agradece por el traje. Ya me estoy poniendo el traje, el rifle no puedo traer aquí, dice, ¿verdad? Ciertamente, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Bueno, ahora, ¿qué aprendemos de esto? Muchos de ustedes ya se han dado cuenta. Todas sus mañas y artimañas para poder agasar de una manera más efectiva, según él, para que haya una presión. Entonces, el Estado ya se prestó en muchas ocasiones. ¿Y qué cosas más pensará hacer el enemigo, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Amén. Está la Confederación Mundial de Iglesias, estas cuestiones del COVID, ustedes saben, hermanos, cómo está la situación. Es como una prevención, ciertamente, pero en medio, ¿cómo apareció esto? ¿Cómo apareció esta enfermedad, hermanos? Muchos dicen que ha sido fabricado en laboratorio. Bueno, no lo sabemos, pero de todas maneras es una manera de presionar, de cesar las iglesias, para que no haya cultos, y bueno, hacer de sus maquinaciones que él sabe hacer, hermanos. Pero nosotros estamos contentos porque con el Señor seguimos adelante. Amén, hermanos. Bien, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Vamos a entrarnos a la palabra en esta mañana. Los invito, hermanos, a abrir en el libro de Hechos, libro de los Hechos, capítulo 26, verso 15. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A ver, vamos a darle lectura a la santa palabra del Señor. Aleluya. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío.
No se olviden este versículo, hermano. Gloria al nombre del Señor, porque ha sido una comisión dada del Señor. Por eso Pablo es el apóstol a los gentiles, hermano. 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, os de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora vamos a Hechos 23, verso 11. Unas cuantas páginas atrás. Gloria al nombre del Señor. Verso 11. Y la noche siguiente, presentándose, el Señor le dijo: confía a Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Que el Señor añada bendiciones a su palabra, hermano. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo bondadoso. La palabra de vida, tú nos has hecho presente, Señor, porque a ti te gusta siempre darte a conocer. Señor, gracias, Padre. Y te damos gracias también por aquellos que te han reconocido que tú eres la palabra, Señor. Señor, sin esto no haríamos nada. No tendríamos en qué apoyarnos, Señor, porque todo ha fallado. Tú eres el único, Señor, que no ha cambiado y que no falla, Señor. Pedimos que esta palabra sea ahora, Señor, en bendición escrito en el corazón de tus hijos en este día. Gracias te decimos, Padre Santo, aleluya, en el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, mis amados hermanos. Hermano Luis, préndamelo la luz. Está algo nublado y está medio oscuro acá, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, hermanos. Ya hemos citado, nuestro mensajito titula El Absoluto. Entonces es bueno que nosotros podamos, está bien, primero saber lo que significa esta palabra. Nuestro hermano Branham no era un hombre de letras, no era un hombre pulido, hermanos, no era doctor, no era seminarista. Así es que él tenía que indagar en la manera que el Señor lo puso, hermanos, como de abajo, como lo que nosotros también muchos somos, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir el absoluto? ¿Y de dónde lo había encontrado esa palabra, hermanos? Él había escuchado esa palabra absoluto y había dicho absolutamente. Eso es muy buena palabra, había dicho. Y se había puesto a investigar lo que significa esta palabra absoluto. Entonces, buscando un diccionario Webster, había encontrado este significado que quiere decir perfecto en sí mismo, sin límite en su poder, principalmente lo definitivo. Amén, hermanos. Eso le ha debido llenar de gozo, hermanos, porque mire, perfecto en sí mismo, sin límite en su poder, principalmente lo definitivo. Eso es como decir amén. Damos gloria al nombre del Señor, hermanos. Así sea. Y eso lo usamos, hermanos, como cristianos. Amén, definitivo, eso es cierto. Ahí termina, eso es cabal, eso es perfecto, definitivo, así quedó. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Entonces, también podemos hablar que, hermanos, una palabra es un pensamiento expresado. ¿Verdad, hermanos? Bien, un pensamiento expresado que puede, hermanos,
Dios manifestar, por ejemplo, en términos que nosotros vivimos como cristianos, hermanos, el hablar en lenguas, es un pensamiento de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque estamos hablando de lo absoluto. Es un pensamiento de Dios, es una expresión de Dios que el hombre no pone su pensamiento. Dios usa su ser, usa sus labios, pero no es el pensamiento de Él, sino es el pensamiento de Dios siendo expresado a través de una persona. Puede ser una mujer, puede ser un varón, puede ser un niño, etc. Entonces, es un pensamiento expresado de Dios que se manifiesta a través del hombre. Y eso también es usado para los profetas, hermanos. ¿Ve? Entonces, Dios está usando nuestros labios, nosotros no pensamos o sabemos lo que estamos diciendo cuando estamos hablando en lenguas. Y lo mismo es al profetizar. Uno no está usando sus pensamientos, es Dios, porque uno dice las cosas que normalmente uno no pensaría en decir. De eso soy testigo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces la palabra absoluto es definitivo. ¿Ve? Uno tiene algo a lo que uno tiene que amasar. En otras palabras, hermano, es un poste de amase. Bueno, para un poquito podamos captar más. Cuando uno tiene que casarse, por ejemplo, bueno, tenemos hermanos solteros que quizá no se han casado todavía, pero cuando uno tiene que casarse, tiene que tomar una decisión muy seria. Tiene que dar una decisión final, una decisión de que está seguro de que quiere casarse, hermanos queridos, de que va a formar un hogar, de que va a ser feliz a su esposa y la mujer lo mismo. Ambos toman una decisión final definitiva, hermanos. Están completamente seguros de lo que quieren hacer y no pueden volver atrás, ¿verdad? Eso es un poste de amarse, algo a lo que ha tomado decisión firme y segura, hermanos queridos. Y aquí dice el mensajero, y si usted no tiene esa firmeza, mejor no se case. Claro, no va a ir bien. No va a ir bien porque está dudando, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Y no es tampoco, hermanos, agarrar, ustedes saben, casamiento y divorcio, hermano. No es agarrar una chica, no, con esta no. No es tampoco así, hermanos. En el Señor es santo y verdadero, hermanos queridos. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Entonces, es un poste de amarse, es como un ancla también. Ya no tenemos nuestro mensaje, no sé cómo es un ancla. Es como un barco que está yendo, hermanos, siendo azotado por las olas del mar, hermanos. Y tiran el ancla, hermanos, se ancla en el fondo del mar. Y el barquito, hermanos, es llevado de aquí, de allá. Pero más de allá no puede ser porque está bien anclado. La ferocidad del mar no lo puede sacar de su posición porque está anclado. Entonces es un poste de amarre, el ser absoluto. Para eso vamos a hablar en esta mañana y Dios mediante, esperamos terminar el mensaje a la noche, hermanos queridos. Vamos a hablar sobre algunos que tuvieron su absoluto, hermanos. Vamos a empezar por Job, una historia muy conocida, nuestro hermano Job allá en el Antiguo Testamento. Ustedes saben, él un profeta de Dios. Él no tenía como nosotros tenemos toda la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia ha venido por etapas. La revelación igual, así como ha venido la palabra por etapas, la revelación también ha venido por etapas. Entonces, en su día, él se preguntó, él había visto la naturaleza, había visto la vida botánica, había visto, hermano, que cuando llega el invierno, los árboles se secan, hermano, caen sus hojitas, luego se secan, y el árbol muerto, sin vida, hermano querido. Si nosotros vamos, agarramos una ramita en tiempo en que está totalmente seco, se rompe. Pero no lo podemos hacer en un tiempo cuando está verde, hermano, es flexible. ¿Por qué se rompe? Porque está muerto. ¿Y a dónde se fue la vida? Gloria sea el nombre del Señor, hermano.
¿Ve? Había, dice, un señor que odiaba a los predicadores, hermanos queridos. No quería él saber de predicadores, pero dice que tenía unos vecinos allá en las montañas, hermano, por Arizona, algo por ahí, hermano, bueno, el lugar no lo sé exactamente, hermanos. Habla en términos en que la gente ya conoce esos lugares. Pero en esos días había llegado un predicador y habían ido a los servicios esa familia, hermanos, que eran sus vecinos y que en ellos tenían enfermos, hermanos. Cuando llegaron, hermanos, de las campañas, habían comentado lo que habían visto, hermanos queridos, de que ese predicador les decía lo que ellos tenían, qué se llamaban, etcétera, etcétera, qué enfermedad tenían, etcétera, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Y que también esta familia, a la persona que estaba enferma, no lo llevaron al culto, hermanos, porque estaba enfermo. Pero ese predicador les había dicho que cuando ellos lleguen, esa persona iba a sanar. Aleluya, amén, hermanos. Y bueno, esta es la historia. Cuando nuestro hermano Abraham llegó por esas tierras ante este hombre que odiaba a los predicadores, hermano, y bueno, nuestro hermano dice que después de haber caminado por las montañas, todo estaba sucio, etcétera, hermanos, no tenía el aspecto de predicador. Usted sabe cómo en el campo, hermanos queridos, amén. Y se había acercado a este lugar y había visto un árbol de manzana. Cuando él se acerca ahí, le había dicho, hermano, ¿puedo tomar una manzana, por favor? Claro. Y ahí es cuando empieza a hablar de este aspecto del árbol, hermanos queridos. Porque había llegado un tiempo en que las hojitas ya estaban empezando a caerse. Y él ha dicho, ¿por qué está cayendo a las hojas? Es que la vida se está retirando. ¿Cómo es eso? Le había dicho. Cuando pasen unos cuantas semanas más, el árbol se va a secar. ¿Y a dónde se va a ir la vida? Le había dicho. Se va a ir a las raíces. Ajá, le había dicho. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, el hermano Abraham haciéndose a los que no sabían, ¿no? Porque ya sabía que ese hombre odiaba a los predicadores, hermano. Eso se va a ir a las raíces. Y cuando venga la primavera, va a retoñar. Ah, qué bueno, le dice. Bueno, ahí quedó la charla. ¿Sabe qué? Nosotros vamos a ir a cazar. ¿Nos da autorizaciones para poder ir a cazar? Le dice. Porque él no permitía así nomás, hermanos, que entren. Y eso fue porque fue con un conocido. Y le dice, a la vuelta me va a contar el resto de la historia. Gloria al nombre del Señor. Pero antes de eso, hablando, hermanos, de la familia que había llevado, o que habían ido al culto de este predicador que estaba enfermo y todo, hermanos, esa noche, porque era como la 1 de la mañana, dice hermano, seguramente era la hora que ellos han regresado. Bueno, no hay mucho detalle de eso. Dice que había una bulla, hermano, que se escuchaba. Ustedes saben, en el campo las casas son distantes. Y ellos habían pensado que esa persona que estaba enferma se había muerto. Cuando al día siguiente, como vecinos, habían ido a visitarle, pensando que se había muerto la persona que estaba enferma, cuando llegaron, dice que a la persona que estaba enferma estaba sirviendo café, les estaba sirviendo a sus parientes y les invitan, dice que les invitó, hermanos, también a las visitas. Y ahí se habían enterado, se habían preguntado qué ha pasado, porque estaba desahuciado, estaba para morir, ¿qué pasó? Y le contaron, hermano, que el hermano Abraham había estado en esas campañas. Gloria al nombre del Señor. Y este hombre que odiaba a los predicadores
estaba hablando con el mismo hermano Branham, hermanos, y el hermano Branham no se estaba dando a conocer todavía. Damos gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. Entonces, cuando llega el momento, el hermano Branham se hace conocer. Usted es el hermano Branham. Oh, hermano, y ese fue el motivo para que él pudiera convertirse al Señor, hermanos queridos. Alabado sea su santo nombre. Y luego de un tiempo, dice que regresa el hermano Branham por ese mismo lugar y encuentra solamente ya a su esposa cosechando del mismo árbol de las manzanas. Y ella le estaba pidiendo permiso para poder ir a cazar en sus terrenos. Y él le había dicho, no, mi esposo no permitía que nadie entrara. ¿Por qué le dijo eso? Porque él había fallecido ya, ese señor que odiaba a los predicadores. Y él le había dicho, pero señora, yo estaba un tiempo aquí debajo de este mismo árbol y yo estaba hablando con él. Y de esa manera, ¿usted es el hermano Branham? Sí. Gracias al Señor por su intervención. Él ha servido al Señor y él ahora está en la gloria de Dios, le dice su esposa, hermano. Damos alabanza al Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. De esa manera se puede, hermanos, conocer cómo la misericordia del Señor puede llegar a gente inclusive tan dura de corazón, hermanos, que pueden rendirse a Dios. Ustedes conocen la historia también de los ojos de la lagartija, ¿verdad? Aleluya. Mire, hermano, esos recortes, hermano, lo vamos a estar pasando a YouTube, hermano. Vamos a recoger. Nuestro hermano Jorge también va a estar cooperando, descargando y pudiendo subir. Especialmente para nuestros niños, es muy bonitas historias, hermano. Damos gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Bueno, nos vamos para Job. Ustedes saben la historia de Job, hermanos. Él era un hombre justo. La Biblia lo dice eso, que era un hombre justo. Dios mismo dijo, hermano, lo dijo a Satanás, ¿no has visto a mi hijo Job? No había otro como él en esos tiempos. Por la gracia del Señor, hermanos, él era un hombre perfecto, hermanos queridos. Cuando él fue llagado por esa enfermedad, que sus hijos habían muerto, había perdido todas sus propiedades. Y aún así los obispos, los hermanos de la iglesia, al ver en la situación que se encontraba, lo habían ido a visitar, eran consoladores según ellos, pero más que consoladores eran otra cosa, hermanos queridos. Le estaban yendo a molestar, eran sus molestadores. Oh, tú has debido cometer pecado. Pero él estaba seguro de que él había hecho las cosas bien. Él había encontrado su absoluto. Él estaba en su poste de amade, que él no se había equivocado, que él había hecho las ordenanzas del Señor, como Dios había dicho que haga, él lo había hecho y estaba seguro, y a pesar de que venían sus molestadores, él continuaba de que el hermano había estado seguro que las cosas estaban bien. Y ya él ya había meditado sobre estas cosas, hermano. Él ya había visto en la naturaleza cómo es de que Dios había ordenado para que todo lo que él creó tiene que seguir en vida. Ahí estaba escondido. ¿Qué estaba escondido? Nuestra resurrección. ¿Y cómo íbamos nosotros a resucitar? Porque nuestro Redentor iba a venir. Él que iba a ser, hermano, el primero entre los hermanos, que iba a ser, hermanos, resucitado y que iba a vencer la muerte y que nosotros con él teníamos que resucitar, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y en mi carne veré a mi Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En mi carne yo lo veré. Oh, aleluya, hermanos queridos. Él tenía su poste de amade, con las pruebas que había tenido, con todo lo que había perdido, aún su amada esposa, su esposa que, hermanos, él amaba tanto, le había dicho, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pero él estaba seguro de que estaba
en el camino del Señor, porque él tenía su absoluto. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo, hermanos queridos. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Las historias en la Biblia, hermanos, son repetidas. Y como estamos en un tiempo en que todos los misterios, los consejos cabales que nosotros tenemos, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde se agarró Job? Se agarró de su iglesia, se agarró de los consejos de esos hombres, y a todos lo habían abandonado. Pero él seguía en su poste de amarre, él seguía en su absoluto, hermanos queridos. ¿A dónde va a ir usted? ¿A una iglesia? Ya hemos visto que la política también es manejada por Satanás, que todos los gobiernos del mundo son manejados por el diablo, hermano. ¿A dónde vas a ir? Y las denominaciones no son más que el mismo sistema que se usa en la política, es el mismo sistema en las organizaciones, en las denominaciones. Tampoco tú puedes confiar en tus propios pensamientos. Aquí no hay quien pueda salvarse por sus propias ideas. ¿Por qué? Porque sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. No hay nadie que se pueda excluir de eso, hermano. Que sea un gran filósofo, que haya escrito cuantos libros, si no está en la voluntad de Dios, es muerte. Muerte. Solo Dios es perfecto, porque Él solamente tiene palabras de vida. A eso hemos regresado hoy. A lo que el Señor hizo, hermano, con sus profetas, con los redimidos, cuando Él vino, hermano, sus apóstoles, los elegidos de Dios, que ellos tuvieron su absoluto. La palabra es nuestro absoluto, y la palabra tenía que ser revelada. Ese es nuestro absoluto, hermano. Ya ve cómo está atacando el enemigo, sacando falsos profetas, tomando este mismo mensaje. Oh, gloria al nombre del Señor, hermano. Aleluya. Ahora vamos a ver de qué manera es de que Dios cumple sus promesas. Vamos a ver en Abraham. De Abraham también hemos comentado muchas veces. Y ustedes saben, por las misericordias de Dios, tenemos hermanos, hermanas, que siempre necesitan ayuda, que siempre necesitan un poco más de luz. Y si tenemos que repetir, es por ellos, porque los mensajes repetitivos en varios, hermanos, pero tiene algo más de fondo. Cuando Abraham, hermanos, se le presenta el Señor, él venía de Babilonia, de ahí de la torre de Babel, de ese sector, hermano, ¿ve? Ellos, hermano, él y su esposa Sara, ella tenía 65, estaba sin hijos, ¿ve? Y Abraham tenía 75 años, o sea que eran 10 años de diferencia, hermanos queridos. Amén. Entonces, las promesas de Dios, hermanos amados, son siempre bajo condiciones. Porque el hombre quiere andar sus propios caminos, y Dios le dice, eso está mal. Si tú haces esto, recibes esto. Amén, hermanos. Bien, entonces, él tenía 75 años y ella 65. Cuando Dios le dijo, hermano, que él iba a tener un hijo. ¿Ve? Pasó el primer mes, no sucedió nada, pero se mantenía firme. Segundo año, no pasa nada, seguía firme. Pasan 10 años, tampoco, hermano. Cuando él tenía 100 y Sara 99, su absoluto todavía se mantenía firme, hermano. Gloria al nombre del Señor. 25 años que él se mantuvo firme en su absoluto, en lo que Dios le había dicho, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces la Biblia dice que él no dudó ni una palabra del Señor, hermano. Él permaneció firme. Pero Dios le había dicho algo a Abraham. Sepárate de tu parentela,
¿Recuerda usted ese pasaje? Pero él se llevó a Lot. Él había salido de Babilonia, de las tierras de Ur. Él le dijo, sepárate de tu parentela. Pero Lot se había llevado a su sobrino Lot y Lot seguía con él. ¿Era cumplido, hermano, eso? ¿Estaba cumplido lo que Dios le había dicho? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Ahora nos viene aquí el pasaje de Elohim y todo, ¿no es cierto? ¿Dónde se fue Lot? ¿A dónde se fue Lot? A Gomorra o a Sodoma, ¿verdad, hermano? Entonces tenía que haber una separación. ¿Dónde quieres ir? Porque habían peleado sus pastores, hermanos, sus pasteadores, como nosotros decimos, por los lugares donde tenían que llevar sus siervos, sus empleados, las ovejas, y el pasto era poco, entonces por pastear, hermano, había dificultades. Yo decía, no está bien que nosotros vivamos así. Si tú te quieres ir al norte, yo me iré al sur. Si tú quieres ir al sur, yo me iré al norte. Entonces, de esa manera es que Lot había escogido lugar de progreso, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y él se fue como a un desierto, Abraham, y Lot se fue al mejor lugar. Ahí fue cuando se separó de su parentela. Ahí fue cuando Elohim se le presenta. Cuando cumplimos lo que Dios dice, entonces las bendiciones tienen que venir. Amén. Ahí es cuando se le aparece Elohim y le dice que su promesa, lo que él le dijo, iba a ser cumplida ahora. Ya ustedes conocen la historia. Amén, hermanos. Damos alabanza al Señor. Tiene que haber una separación total para que Dios pueda cumplir sus promesas. Para que nosotros pudiéramos ser mejores cristianos, tenemos que separarnos del mundo, amados hermanos. Esta mañana les he pasado a sus WhatsApp ese recorte, hermanos, que, bueno, no sé si ya les di en otra ocasión, pero los volví a enviar, no sé, no me acuerdo, tantos que los envié, hermanos. ¿Qué dice ahí el profeta? Yo no quiero tener eso en mi casa, hablando de la televisión. Si yo tuviera eso en mi casa, agarro mi escopeta, lo hago volar, dice, ¿no? La televisión perturba la mente de los niños. Oh, hermano. Eso era cuando había televisión. ¿Qué será ahora, hermano? Los que tan distraídos en eso que ni te prestan atención, no te oyen, no te escuchan. Creo que no tienen ganas ni de comer, ni hambre creo que tienen, hermanos queridos, ni sueño creo que tienen. Han sido atrapados. Gloria al nombre del Señor. Dios nos ayuda, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios nunca lo bendijo hasta que él se separó, hermano. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Siempre tenemos que entrar, hermanos, en la voluntad del Señor. Moisés, ¿cómo era Moisés? Su historia conocemos, muy parecido al del Señor, porque en eso estaba profetizado cómo iba a venir el Mesías. A los 2 años hubo decreto de muerte para los niños de 2 años abajo, que en los días del Señor Jesús se repite, hermano. Y él fue criado en el palacio de Faraón por su propia madre. Cómo el Señor prepara las cosas, ¿verdad? Y su madre le hablaba de Dios, hermanos. No sabemos cómo ha permanecido hasta ese tiempo, yo no sé, porque había dicho el Señor que 400 años iban a estar esclavos en una nación ajena, hermanos. ¿De qué manera lo tendrían ellos escrito? En cueros, en qué tendrían los hebreos, pero ellos tenían eso, hermanos, allá. Y él sabía eso. Y él había nacido con ese propósito. Gloria al nombre del Señor.
Y él cuando llegó a ser joven, él tenía ese deseo porque sabía que era su pueblo y él quería libertar a su pueblo, hermanos queridos. Pero no se había puesto todavía en la voluntad de Dios y mató a un egipcio. Y a causa de eso fue que él fue despedazado, ¿verdad, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Pero él todavía no había entrado en la voluntad de Dios, así como Abraham, hermano, que le dijo, tienes que separar, no ha cumplido. Y él tenía que entrar, hermano, en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios. A pesar que él era militar, que podía haber agarrado los ejércitos, libertar ese pueblo, pero no era ese el propósito de Dios. Entonces Dios tuvo que humillarlo. Hasta que tuvo que encontrarse con la columna de fuego, ahí entonces captó su absoluto, hermano. Ya no era su pensamiento de él, su deseo de él. Era Dios usándolo, hermanos, para cumplir el propósito, el pensamiento de Dios, no sus propios pensamientos. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos leído con Pablo? Ya se le está amaneciendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se encontró con la zarza ardiente, hermanos, ese fue su absoluto. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Bótala al suelo. Se volvió serpiente. Tómala de la cola. Lo levantó y se volvió otra vez. Se volvió otra vez un pan. Entonces ahí ya no era él. Aquí tenía que ir, hermanos, con los pensamientos de Dios. Aleluya. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta eso? Quizá hay algunos de ustedes todavía que vayan sus propios pensamientos. Que la religión, que la iglesia, que mi iglesia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Oh, bendito Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pensó Moisés después de que él había querido hacer algo estando allá en Egipto y que ahora se había encontrado, hermanos, con la columna de fuego? Él cogió y dijo, estaba exacto. Nunca lo hubiera podido hacer de esa forma, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, ¿ves? Entonces, gloria al nombre del Señor. Moisés, cuando se presentó a Faraón, hermanos, botó la vara al suelo, ustedes saben la historia. Pero dos brujos vinieron y hicieron lo mismo. Pero él no conoció, porque él tenía su absoluto, porque eso era de Dios. Él no dijo, había sido un truco barato, estos también han hecho lo mismo que yo. No, no, no. Él permaneció, hermanos, y se lo comió. Las serpientes que hicieron los brujos, hermanos, y él permaneció firme, porque él tenía un absoluto, a pesar de las pruebas, a pesar de las contradicciones del enemigo. Él tiene su absoluto, tuvo su absoluto, hermano. Y eso es a donde nos está llevando este mensaje, que nosotros tenemos que tener un absoluto. Es Dios, solamente Dios, nuestro absoluto, esta palabra, hermano. No corremos de religión a religión, de iglesia a iglesia, o de pastor a pastor, o de hombre a hombre. No. Usted tiene una seguridad, aunque sea ignorante, hermano. Ignorante quiere decir algo que nosotros no hemos llegado a conocer del todo. Sabemos algo, pero ignoramos muchas cosas. Pero estamos en el camino. Vamos a seguir recibiendo sabiduría del Señor, pero tú tienes absoluto y Dios tiene que revelarte. Tenemos que tener ese encuentro como hemos leído de Pablo, hermanos queridos. Él estaba yendo destruyendo iglesias, estaba encarcelando a la gente, estaba queriendo destruir, hermano, la iglesia del Señor. Pero cuando el Señor se le aparece y tuvo su absoluto, entonces él estaba queriendo, hermano, edificar lo que antes había querido destruir. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor, hermano. En esta lucha, el enemigo ha de tratar
de apartarnos, hermanos queridos. A usted y a mí. En estos mismos días yo he tenido una batalla tremenda, hermano. Amén, conservador. Pero miré la vida de los santos de Dios y dije, no, esto es pasajero. Satanás, tú estás derrotado. Llegué a un punto, hermanos, de estar tan desanimado que yo no se los puedo contar a nadie, porque no los pueden entender. Y solamente era una cosa, que el Señor conocía y que yo también conocía. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dije, no, el Señor no me va a abandonar. Esto es temporal. Ojalá, cada vez, hermanos, que todas estas cosas ocurran y en el corazón de ustedes, hermanos, se presenten estas situaciones, no sea, hermanos, como para hacernos caer. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que no nos va a dar pruebas de las cuales no podemos soportar. Son batallas muy duras, hermanos queridos. Y ahí yo medité, dije, el Señor tiene razón. El diablo quiere siempre hacer caer a los de delante, hermanos. Ahí está la batalla muy grande. Por eso los hermanos tienen que estar orando unos por otros, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Entonces, Él va a tratar de apartarlo a usted de ese absoluto, porque se ha dado cuenta. Se ve de que no es como hace con el resto, porque millones de gente lo tiene atrapado, los ha engañado tan fácilmente. Y cuando encuentra, nosotros decimos, un hueso duro de roer, con eso se encuentra el enemigo, hermano. ¿Por qué no lo puede apartar? Él dirá, pero voy a lograr, con muchos hechos lo voy a lograr, pero si su absoluto, hermano, ha encontrado usted su absoluto, él no va a poner. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. Mire, nosotros te podemos leer nomás tal vez como una historia, hermanos. Pero ¿por qué no nos ponemos en los zapatos de Moisés, hermano? Tanta gente, 2 millones de personas, cuando llegaron a la orilla del mar, tenían por delante el mar. A las dos orillas, hermano, a la izquierda, derecha, estaban las montañas, hermano, que era difícil escalar con niños ancianos. Tal vez los más jóvenes hubieran podido escapar. Ni aún así. ¿De qué hubieran vivido? ¿Qué hubieran comido? Y atrás estaba el ejército de Faraón. Pero Moisés tenía un absoluto, hermano. Con tanta responsabilidad de tanta gente. ¿Qué iba a hacer? No tenían escapatoria y estaban viniendo a matarlos, hermanos, el ejército de Faraón. Pero él tenía su absoluto. Él sabía que Dios los iba a sacar de eso, hermano, porque él le había dicho que vaya a sacar ese pueblo de las manos de Faraón. Y el Señor dice, ¿por qué clamas? Di la palabra. Entonces levantó sus manos, hermano, y el mar se abrió y pasaron en seco, porque él tenía su absoluto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Como hijos de Dios nosotros no somos menos, porque Dios no es más ni es menos para todos, es igual. Dios es nuestro Padre, hermanos queridos. Aleluya, gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. Damos alabanza al Señor. Amén. Así como nuestros hermanos tuvieron su absoluto, hermanos, podemos citar muchos, por ejemplo, los jóvenes hebreos, que iban a ser botados al horno, hermanos, ardientes, calentados 7 veces, hermanos. Pero ellos tuvieron su absoluto, de que Dios podía controlar las llamas, hermano, de ese horno, hermano querido. Él siempre saca de todas las pruebas, hermano, porque es nuestro absoluto, hermano. David, Daniel, etc.
Pero este tema que estamos tocando a la Escritura, hermano, vamos a hablar de Pablo. Gloria al nombre del Señor. Espero que no me esté prolongando mucho, hermano. Por favor. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora veamos a Pablo. Hemos leído la Escritura, hermanos, y él se encontró de perseguidor de cristianos, se encontró con su absoluto, hermanos. Mire la historia, nosotros más que todo lo detallamos desde la muerte de Esteban. Pero el profeta dice, hermanos, que Pablo ya había actuado. No sabemos en cuántas ocasiones, queriendo destruir la iglesia de los hermanos. Ya había actuado, hermano. Y él estaba pidiendo inclusive permiso para ir más allá. No solamente actuar en Jerusalén, sino ir a perseguir a todo lado, hermano. Pero en ese trayecto, ¿cuántos escucharon el mensaje de predestinación anoche, hermanos? Que son escogidos por Dios. Él tuvo que encontrarse cara a cara con su absoluto, hermanos. Para nosotros ya no es un tema oscuro esto. Un judío, y vaya que se está hablando de este tema, hermanos, con este último altercado que han tenido con los de Hamas, Israel, hermanos queridos. Han estado indagando. Bueno, yo sé que muchos de ustedes quizás no tienen tiempo, hermanos, las hermanas con los quehaceres de la casa, los niños, etc. Pero nosotros podemos compartirles, hermanos, como que son señales de la venida del Señor. Entonces les han preguntado, ¿qué es Jesús para ellos? ¿Y quién es Dios para ellos? Y en muchas situaciones hemos dicho, el judío jamás piensa que Dios es tres personas. Nunca. Y estos días, a través de este conflicto que ha habido muchos testimonios, hermanos, que la gente de Israel ha hablado, que solamente ellos creen en Dios solamente. ¿Por qué tuvo que ser de esa forma? Para que sea un testimonio vivo de que este pueblo también, hermano, sigue dando ese testimonio de que hay un solo Dios. El judío nunca te va a hablar de que hay tres dioses, jamás. A no ser que sea un réprobo trinitario, que sea católico, etc. Pero el pueblo ortodoxo judío nunca cree que hay tres personas. Evidentemente ellos no creen en Jesús, ellos simplemente piensan que ha sido un judío. Inclusive saben, yo he escuchado hablar a uno de ellos, que Jesús había nacido antes de que su madre se casara. Hasta eso saben. Todavía ignoran la Escritura que una virgen concebirá. ¿Por qué? Porque Dios los ha cegado, dice la Biblia. ¿Con qué propósito los ha cegado? Con el propósito de que el Evangelio venga a nosotros. Porque si ellos hubieran reconocido a su Mesías, ¿cómo hubiera sido el cuadro? Pero ellos tuvieron que rechazar para que el Evangelio, así como dice aquí, te he hecho ministro para que vayas a los gentiles. Amén. La gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Esta historia de nuestro hermano Pablo, un siervo de Dios, el que más trabajó, el que fue por todo lado a pedir, llegó hasta España, hermanos queridos. Por eso le llamado hermano profeta, ministro para los gentiles. El Señor le dio esa comisión, hermanos queridos. Y él tuvo su absoluto ahí cuando se encontró. Señor, ¿quién eres? Porque él había leído la Biblia, él sabía lo que era la columna de fuego. Él había visto que eso se le había parecido a Moisés, la columna de fuego, esa luz enceguecedora. Sabía. Quizá podía haber estado esperando que le diga yo soy Jehová, pero no le dijo yo soy Jehová, yo soy Jesús. Punto perdido. Oh, bendito sea Dios, hermano.
Y ustedes saben que quedó ciego. Y dice que nadie más escuchó esa voz, sino que solamente Pablo escuchó. Y para mostrar el Señor que era elegido, y hasta lo volvió ciego, hermanos queridos. Y Dios mismo le devolvió la vista. Y el Señor le dijo a dónde tenía que ir. ¿Quién iba a orar por él? ¿Cómo iba a recobrar su vista? Y este profeta de Dios le dice, ¿qué esperas ahora, Pablo? Arrepiéntete, ve y bautízate invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Ese nombre que él había escuchado, que le dijo, yo soy Jesús. En ese nombre se bautizó Pablo, invocando su nombre. Te has revelado él mismo su nombre. ¿Cuál es su nombre? Le dijo, yo soy Jesús. Por eso es de que Pablo fue bautizando sin que le enseñaran los apóstoles. Él no escuchó la prédica de Pentecostés, pero él le dijo, yo soy Jesús. Y el profeta le dice, invocando su nombre, y él empezó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ninguno de los apóstoles le enseñó, hermano. Da gloria al nombre del Señor. Estaba haciendo lo mismo por revelación del Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. Era tan intelectual que él se conocía todas las doctrinas. Él podía haber estudiado qué enseñaban los escribas. Ellos tenían diferencia en sus enseñanzas. Él las conocía todas. Pero ahora se había encontrado con algo nuevo. Lo que no le había Gamaliel, lo que no le había enseñado, hermanos, el Sanedrín. Y a pesar de que él lo predicó, habiendo sido, hermanos, miembros del Sanedrín, ni eso le creyeron, hermanos. Porque Pablo también fue a Jerusalén a predicar. Y con seguridad que los reconocieron. Los que eran de su contemporáneo sabían quién era Pablo. Así como nuestros hermanos cristianos sabían quién era. Cuando escuchaban el nombre de Pablo, se asustaban nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos genuinos cristianos, porque sabían que Pablo era perseguidor de cristianos. Y así también los que eran de su temporada, al verlo ahora, hermano, que estaba predicando a Cristo, tampoco le creyeron, porque es por revelación, amados hermanos. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Aleluya. Vamos a quedar esta parte porque es un testimonio muy largo de nuestro hermano Pablo, hermano. ¿Estamos contentos? Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, a la noche vamos a predicar de este mismo lugar, hermano. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. A la noche vamos a estar compartiendo el mensaje de este mismo lugar. Vamos a ver cómo tratamos de iluminar un poco, hermanos, para que no sea tan oscuro. Amamos a Dios, hermanos. ¿Estamos contentos? Hay un absoluto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la palabra. Y la palabra ha dicho que se iba a revelar en este tiempo. Entonces, el amén es el definitivo. Con esto queda concluido todo. Es nuestro poste de amarre. Este mensaje que es la manifestación del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre es Cristo. El Hijo del Hombre es la palabra. El Hijo del Hombre se está revelando en este mensaje, amados hermanos. Damos gloria al nombre del Señor. Gloria sea a Dios, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tus grandes bondades, la extensión que tú has hecho, Señor, para que esta palabra pueda llegar ante nuestros hermanos, aunque el estado o las posibilidades o las circunstancias que se han presentado impidan que nuestros hermanos puedan venir. Pero, Señor, tú de todas maneras, tú tienes el alimento almacenado, que llega a sus casas, que llega a sus oídos, que llega a sus corazones, Señor. Porque tú no te puedes olvidar de tus hijos. Tú no puedes, Señor, perder ninguna batalla, Señor. Por muchas adversidades que haya, tú siempre cumples tus promesas. Porque tú eres el pan de vida, Padre Santo. Y un pan es un alimento diario, Señor. Las parábolas, la vida natural que nosotros, Señor,
decidimos cada día, también manifiesta en lo espiritual tu propósito, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos allá que están al otro lado de la línea, Señor. Para la gloria de tu nombre, todos son bendecidos, Señor. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Entonces estamos invitados esta noche al servicio, hermanos, a las 7:30. Para concluir, hermanos, vamos a entonar un himno a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. 222, lo vamos a entonar. Gloria, aleluya. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Del Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Aleluya. Alegres cantan los santos a ti. La gente no sabe por qué. Pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Aleluya. Y eso un cielo será. Y eso un cielo será. Jesús con sus santos llegará. Y eso un cielo será. Nada hermosas oímos cantar, por tierra el aire y paz. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que en nubes pronto ha de llegar. Amén. Oh, si es un cielo aquí, oh, si es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Veremos a Cristo que en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió. Los ángeles mismos vendrán a llevar su iglesia y el mismo compró. Sí, Señor, y eso un cielo será. Y eso un cielo será. Jesús con sus ángeles nos llevará. Y eso un cielo será. Aleluya. Cantaron un himno y salieron. La paz de Dios sea con todos, amados hermanos. Un gran abrazo, un saludo a todos ustedes en el nombre del Señor. Paz a todos. Hemos terminado el servicio. Amén.